Bueno, vamos a hablar de ese código que, a más de uno le da un buen dolor de cabeza, el P04060. Si has saltado este aviso en el coche, vamos a ver qué es lo que pasa de verdad y sobre todo cómo se puede arreglar sin dejarse un dineral en el intento. Seguramente la historia empieza aquí, ¿a que sí? Con esa lucecita amarilla en el cuadro de mandos que a nadie le hace ninguna gracia ver. Es la forma que tiene el coche de decir, oye, algo pasa. Pero claro, la pregunta es, ¿el qué? Y, ojo, porque aquí viene la segunda pieza del puzzle. Si además de esa luz, la aguja de la gasolina se ha vuelto completamente loca, ya sabes, que sube, que baja, que se queda quieta donde no debe, entonces blanco y en botella. Casi seguro que estamos hablando del P0460. Vale, pues vamos al lío. ¿Qué significa realmente este código? Vamos a traducirlo a un idioma que todos entendamos, que ya verás que no es tan fiero el león como lo pintan. Pues mira, para que nos entendamos, el cerebro del coche, que se llama PCM, está recibiendo datos del sensor de la gasolina, que son un auténtico disparate. Le llega una señal que dice depósito lleno, cuando en realidad está en la reserva, o la señal va y viene. Es literalmente como si el sensor y el ordenador hubiesen dejado de hablar el mismo idioma. A ver, para cogerle el truco al fallo es útil entender cómo funciona esto por dentro. Es un sistema súper ingenioso, de verdad. Imagina que dentro del depósito hay una especie de boya, como en la cisterna del baño. Pues esa boya, el flotador, sube y baja con la gasolina. Al moverse, mueve un bracito que roza una pieza llamada resistencia. Y aquí está la magia. Según donde esté el brazo, la resistencia eléctrica cambia. Y ¡zas! Esa es la señal que viaja hasta la aguja del salpicadero para decirnos cuánta gasolina queda. Simple, ¿verdad? Pero muy listo. Y claro, cuando esa comunicación falla, pues se lía parda. La luz del check engine es como la sirena de bomberos, la alarma principal. Pero el verdadero incendio, el caos, está en el indicador de combustible. De repente marca lleno, luego vacío, la aguja no se mueve, un desastre. Incluso el ordenador de a bordo, el que calcula cuántos kilómetros se pueden hacer, se vuelve loco. En resumen, el teléfono entre el depósito y el salpicadero está escacharrado. Perfecto, ya sabemos qué es y qué síntomas tiene. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué pasa esto? Vamos a ponernos en modo detective y a buscar al culpable de verdad, sin empezar a cambiar piezas a lo loco. Y para eso hay que quedarse con este número. Es la clave de todo. Atentos, 90%. Y esto no es una opinión, ¿eh? Esto es sabiduría de taller, lo que dicen los mecánicos que ven esto un día sí y otro también. 9 de cada 10 veces que aparece este código, el problema está en el sensor o en el cableado. O sea que antes de pensar en averías gordas y caras, la solución suele estar en algo mucho más simple. Aquí se ve clarísimo. La probabilidad de que el lío venga del propio sensor, de un cable que hace mal contacto o de un conector un poco sucio es altísima. En cambio, que el fallo esté en el cerebro del coche, en el PCM, es súper raro. Así que la pregunta de por dónde empezar a mirar, pues casi que se responde sola, ¿no? Claro, y sabiendo esto, es como tener un mapa para no caer en las trampas más comunes y más caras. La clave es diagnosticar con cabeza, que eso se traduce en ahorrar tiempo y, lo más importante, pasta. El error número 1, el que casi todo el mundo comete por desconocimiento, es ir a lo bruto. Cámbiame la bomba de combustible entera, que es donde suele estar el sensor. Error. El camino inteligente es empezar por lo fácil y barato. Echar un vistazo, mirar los cables, los conectores, hay algo suelto, oxidado, roto. Muchas veces la solución está ahí, en algo que se arregla en 5 minutos. Y seguro que hay quien piensa, total, es solo la aguja de la gasolina. Ya le echo combustible cada 2×3 y listo. Cuidado, mucho cuidado porque dejar pasar este código puede salir muy, pero que muy caro. Entonces, ¿es una tontería de código sin importancia? La respuesta es un no rotundo. No lo es. Y vamos a ver exactamente por qué. Aquí es donde la cosa se pone seria. El riesgo más obvio es quedarse tirados en gasolina. Y eso siempre pasa en el peor sitio y en el peor momento, ¿verdad? Pero hay más. La bomba de la gasolina usa el propio combustible para refrigerarse. Si funciona en seco, se quema. Y ¡pum! De repente lo que era un sensor de nada se convierte en tener que cambiar una bomba de combustible carísima. La broma se multiplica por 10. Por eso, el orden correcto para arreglar esto es crucial. Hay que ir de lo fácil a lo difícil. Primero, lo básico. Revisar cables y conectores. ¿Todo bien? Vale. Siguiente paso, la parte mecánica. ¿Se habrá quedado atascado el flotador? Se mira. Si sigue sin funcionar, entonces sí, es hora de sospechar del sensor. Y ya como ultimísima opción, si todo lo demás ha fallado, entonces, y solo entonces, se piensa en cambiar la bomba entera. Así que, al final, la conclusión es esta. El código P0460 no es una simple lucecita molesta, es una señal de aviso muy importante. Hacerle caso y hacerlo con cabeza siguiendo estos pasos no es solo una cuestión de ahorrar dinero, que también, sino de seguridad, de tener la tranquilidad de que el coche es fiable.
Por tanto, cuando se encienda una luz en el salpicadero, hay que pararse a pensar. La solución más inteligente casi nunca es la más evidente ni la más cara. La cuestión es si estamos dispuestos a escuchar lo que el coche nos intenta decir.